5 días antes de la rendición de Alemania, se envió un mensaje codificado desde el corazón en ruinas del Tercer Reich. La transmisión llevaba agradecimientos por la información sobre las operaciones mineras soviéticas y preguntaba por efectos personales dejados en Hamburgo años antes. La Abwehr alemana se comunicaba con su agente 3725 clave Leonard, considerado uno de sus operativos más confiables en Gran Bretaña, sin saber que era un agente doble. Lo que los alemanes celebraban como su mayor triunfo de inteligencia había sido, durante casi toda la guerra, una obra maestra del contraespionaje aliado. Fue un hombre cuyo éxito salvó miles de vidas aliadas, desvió operaciones militares alemanas y contribuyó a una de las campañas de engaño más sofisticadas en la historia de la inteligencia. Esta es la historia de Wolf Schmidt, el agente Tate, un trabajador colonial danés sin dinero que se volvió uno de los activos de inteligencia más valiosos de Gran Bretaña y ayudó a cambiar la guerra. Vivimos en un mundo de vigilancia en línea cada vez mayor por parte de grandes corporaciones y gobiernos. Técnicas de vigilancia que antes solo se usaban contra operativos enemigos, ahora se están utilizando contra personas comunes, como tú y yo todos los días. Por eso uso al patrocinador del video de hoy. Acceso privado a Internet con solo un clic. Acceso privado a Internet crea un túnel cifrado para mi tráfico de Internet al ocultar mi dirección IP y enrutar mi conexión a través de cualquiera de sus servidores, en 91 países, haciendo mi vida en línea completamente privada. Ya sea que esté investigando archivos desclasificados o simplemente navegando en una cafetería, los proveedores de Internet y los hackers no pueden ver lo que hago ni robar mi información. Private Internet Access tiene una política comprobada de no guardar registros. No recopilan tu información y no pueden entregar datos que no tienen. Con una suscripción protejo dispositivos ilimitados desde PC hasta teléfono móvil. Además, Private Internet Access te permite desbloquear todas las bibliotecas de tus servicios de streaming. Para acceder a contenido con restricciones geográficas de todo el mundo, toma como ejemplo el fascinante documental Archivos Negros Desclasificados, que solo está disponible dentro de Estados Unidos con acceso privado a Internet. Elige un servidor en Estados Unidos, prepara palomitas y disfruta. Obtén 83% de descuento en acceso privado a Internet con mi enlace abajo. Solo 203 pesos al mes y 4 meses gratis. Incluye garantía de devolución de dinero por 30 días haciendo la oferta libre de riesgo. Recupera tu privacidad y haz clic en el enlace de la descripción para aprovechar la oferta. Gracias a Private Internet Access por patrocinar este video. Wolf Dietrich Christian Schmidt nació el 7 de diciembre de 1911 en un pequeño pueblo en la costa este del sur de Jutlandia, en el norte de Schleswig, Dinamarca. Después de la muerte de su madre cuando tenía solo 8 años, fue criado por su estricto padre alemán. A diferencia de sus hermanos, que eran altos y rubios, Wolf era bajo y de rasgos oscuros. En la ciudad danesa, que luego sería un bastión nazi, esto causaba la desaprobación de su padre. Su padre quería que él se convirtiera en agricultor, así que lo envió a una escuela agrícola que resultó ser más trabajo duro que cualquier otra cosa. Después de una confrontación con su padre, se decidió que lo enviarían a una escuela ecuestre en Alemania, donde pasó 6 meses perfeccionando la equitación y la conducción de carruajes. En 1931, Wolf fue reclutado por el ejército danés y tenía la ambición de convertirse algún día en oficial. Su sueño se hizo añicos cuando su padre le prohibió seguir una carrera militar. En cambio, en 1933 terminó trabajando durante 3 años en una granja de propiedad danesa en Argentina. En octubre de 1936, después de estudiar brevemente agronomía en la Universidad de Berlín, desafió los deseos de su padre al inscribirse para trabajar en plantaciones de plátano en Camerún. En África era una condición de su empleo ser miembro del partido nazi danés y él se inscribió sin dudarlo. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 puso fin a su vida en Camerún. El 13 de marzo de 1940, Wolf Schmidt salió de África con destino a Alemania. Wolf Schmidt llegó a Hamburgo sin dinero y frustrado. Los 800 marcos del Reich que le debían por su trabajo en las plantaciones fueron confiscados por el gobierno nazi. Siendo danés y bajo las condiciones de la guerra, tenía que registrarse en la oficina de inmigración. Este resultó ser un momento crucial porque fue ahí donde le presentaron al Dr. Scholz. En realidad,
Este era el teniente Hacrierde de la Abwehr. Cuando Schmidt y el Dr. Schultz se reunieron en el Hotel Phoenix, el Dr. Schultz apenas se interesó en los viajes exóticos de Wolf y prefirió centrarse en sus observaciones de puertos y su posible utilidad para la inteligencia. Se acordó que Wolf Schmidt trabajaría oficialmente para una empresa en Copenhague. Esto le permitiría viajar por toda Europa. Sus dos primeras misiones para informar sobre condiciones alimentarias, económicas y de moral en Inglaterra y Dinamarca se cancelaron abruptamente tras la invasión alemana a Dinamarca el 9 de abril de 1940. Fue entonces cuando el Dr. Schultz propuso un trabajo mucho más importante, y uno que requería que los nuevos reclutas se infiltraran en Gran Bretaña. Cuando Wolf dudó al percibir el peligro de esta misión, Schultz le recordó sutilmente su creciente deuda, dejando al joven Wolf con pocas alternativas más que aceptar la misión. La transformación de Wolf Schmidt en espía requirió una preparación exhaustiva junto al agente sueco Gösta Karoli. Se sometió a un riguroso entrenamiento en código Morse, cifrados, telegrafía por radio, meteorología y lectura de mapas. Su instructor los entrenó hasta que Wolf transmitió 100 caracteres por minuto y recibió 80. La Abwehr quería una lista de inteligencia muy completa. Querían que sus agentes informaran sobre la ubicación de nuevas bases aéreas, movimientos de tropas, la moral de los civiles, suministros de alimentos, producción en fábricas y, de manera crucial, reportes meteorológicos. Wolf Schmidt sería parte de la Operación Lena, la misión de inteligencia de la Abwehr, antes de la planeada invasión alemana a Gran Bretaña en septiembre de 1940. El 25 de agosto de 1940, Wolf Schmidt recibió su última instrucción, siendo designado como el agente 3725 con el nombre en clave Leonard. Le ofrecieron 7.500 marcos del Reich y trabajo en las colonias tras la guerra. Le prometieron que su familia recibiría 10.000 marcos del Reich si él moría. Adoptó la identidad de Harry Williamson, el único nombre inglés que podía recordar de su tiempo en Camerún. La misión era clara: infiltrarse en Gran Bretaña, contactar por radio y dar inteligencia continua sobre preparativos militares y moral civil. El viaje de Wolf a Inglaterra comenzó con un convoy de Hamburgo a Bruselas. La misión casi termina antes de empezar, cuando su compañero agente, Karoli, reveló descuidadamente su misión a una sirvienta. La Abwehr intervino y amenazó con violencia física a la joven y a su padre. Si decían una palabra a alguien, luego el mal clima retrasó la operación durante un mes. El 19 de septiembre de 1940 a las 10 p.m., Wolf partió de Bruselas en una aeronave alemana. Una hora y media después, el agente 3725 hizo su primer y único salto en paracaídas sobre Cambridgeshire. Aterrizó bruscamente al este de un pueblo llamado Willingham, a 10 millas al norte de Cambridge. Se enredó en una línea telefónica y en el proceso se lastimó la mano y se torció el tobillo. Su aterrizaje fue sorprendentemente cerca de un puesto de mando de defensa aérea, cerca de la Real Fuerza Aérea Oakington, y a solo 100 yardas de un reflector tripulado que estaba atento a nuevas llegadas. Al igual que él, escondiéndose la mañana siguiente, Wolf ocultó su paracaídas de equipo en un pajar, el arnés en una zanja y la radio bajo un seto. Su visita a Willingham por provisiones causó sospechas de inmediato. Lo vieron lavándose los pies en la bomba de agua del pueblo. Esto, junto con su acento extranjero y el hecho de que no era conocido por los lugareños, lo marcó como peligroso en una comunidad que estaba en máxima alerta por infiltrados alemanes. Después de que un lugareño lo detuvo y le exigió ver una identificación, llamaron a la guardia local, que llevó al hombre sospechoso, con los acentos extraños, al pub Three Tons para interrogarlo. A la hora del almuerzo llamaron a la policía del condado y trasladaron a Schmidt a la estación de Cambridge. Luego fue llevado al campo 020 en Latchmere House, al oeste de Londres, donde los británicos procesaban e interrogaban a todos los agentes enemigos sospechosos. Bajo el mando del teniente coronel Robin Stevens, un veterano temperamental y multilingüe conocido como Ojo de Lata por su monóculo, la instalación se había convertido en un sofisticado centro de guerra psicológica. Stevens tenía una personalidad siniestra, pero prohibía la violencia física, pues creía que la inteligencia confiable dependía de una ruptura psicológica, no física. Los británicos también poseían una ventaja crucial. Gösta Karoli fue capturado tras llegar a Gran Bretaña el 6 de septiembre y pronto aceptó ser agente doble para los británicos. Durante su interrogatorio, Karoli reveló la inminente llegada de Wolf Schmidt, lo que permitió al servicio de inteligencia militar
5. Prepararse. El interrogatorio inicial de Wolf comenzó con él. Recitando su historia de portada detallada, dijo que había huido de Dinamarca en un barco pesquero después de un enfrentamiento con un soldado alemán. Después de que terminó con su historia, a Schmidt se le presentó una transcripción de la confesión de Caroli. Wolf, al ver imposible engañar, maldijo a Caroli y decidió cooperar por completo con los británicos. Su decisión no nació de ningún tipo de idealismo o heroísmo, sino de pura supervivencia y autopreservación, después de aceptar cambiar de bando y bajo el astuto liderazgo del mayor Tar Robertson. Él dio un informe completo de su entrenamiento como agente alemán y entregó sus códigos cifrados. Unos días después, el 22 de septiembre, fue acompañado por un grupo de hombres para recuperar su equipo escondido, incluyendo su transmisor de radio y su rueda de cifrado. A pesar de sus circunstancias, se dice que Wolf Schmidt se mantuvo de buen ánimo por esto. Se le apodó Agente Tate en honor al comediante y artista de Music Hall Harry Tate. El recién reclutado Agente Tate representaba al agente doble casi perfecto. Fue arrestado poco después de llegar al Reino Unido y aún no lograba contactar a sus aliados alemanes. Esto permitió que el sistema de doble cruz británico preparara el escenario para su nueva misión como agente doble. Aunque su motivación principal para cambiar de bando era sobrevivir, los británicos creían que, aunque no confiaran del todo en él, al menos podían controlar sus comunicaciones con la Abwehr. El sistema de doble cruz británico surgió del reconocimiento por parte del Servicio de Inteligencia Militar 5 de que los agentes alemanes capturados ofrecían más valor como fuentes controladas que como prisioneros ejecutados. El Comité 20 o de Doble Cruz, creado el 2 de enero de 1941 y presidido por el historiador de Oxford Juan Cecil Masterman, coordinaba a unos 120 agentes dobles. El objetivo del sistema era sencillo: controlar las operaciones de inteligencia alemanas en Gran Bretaña para apoyar las operaciones Ultra de Bletchley Park. Al comprender las intenciones alemanas para la guerra, esperaban engañar al enemigo con desinformación, frustrar ataques y obtener una ventaja estratégica. La primera misión del agente Tate inició en octubre de 1940 y consistió en informar a la Abwehr lo que él sabía que deseaban oír, con una mezcla de datos inventados e inteligencia verdadera pero inofensiva. Le dieron el trabajo de fachada de trabajar en una granja. A finales de 1940 transmitió al menos 38 informes combinando datos meteorológicos precisos con información falsa sobre producción de aviones y defensas contra invasión. Los informes que envió bajo la dirección del Comité 20 impresionaron a la jerarquía de la Abwehr. Fue clave para convencer a los alemanes de atacar la fábrica de Havilland en Hatfield, convirtiéndose en su propio engaño, involucrando a ese sinvergüenza de agente doble, Eddie Chapman, después de solo 6 semanas en el campo. El agente 3725 fue recomendado para la Cruz de Hierro de segunda clase por sus servicios a la patria. A diferencia de otros agentes dobles aliados como Garbo y Brutus, que dirigían redes ficticias de subagentes, el agente Tate debía trabajar principalmente solo. Esto limitaba la información falsa que podía enviar a Alemania. Y así llegó un momento en que se consideró necesario presentarles a los alemanes a Mary. Era hija de un granjero y trabajaba en cifrado del almirantazgo. Tate dijo que fue de ella de quien logró obtener información naval valiosa para pasarla a los alemanes. Aunque la operación del agente Tate estaba siendo financiada por la inteligencia británica, Wolf Schmidt tenía que mantener la farsa de necesitar fondos operativos de Alemania. Inicialmente recibió fondos de contrabando de Caroli, pero después de que intentó escapar de sus supervisores británicos y fue retirado del sistema de doble cruz, el agente Tate tuvo que decirles a sus supervisores que estaba en graves apuros financieros. Esto encajó perfectamente en la Operación Midas, un plan ideado por el agente yugoslavo Playboy Tricycle, también conocido como Duško Popov. En 1941, Popov, quien inventó a un empresario judío que quería transferir su fortuna de Inglaterra a Estados Unidos, logró convencer a la Abwehr de depositar dólares en bancos estadounidenses a cambio de libras en Inglaterra. De esta manera, hasta 85,000 libras fluyeron a las arcas británicas. Fue irónico que Alemania financiara operaciones de inteligencia británicas. El agente Tate recibió su parte justa de los fondos, lo que le permitió continuar su trabajo en contra de sus antiguos jefes. Pero no todo fue fácil para el agente Tate antes de la Operación Midas, y cuando estaba corto de dinero,
La Abwehr envió a uno de sus agentes, Karl Richter, para proporcionarle fondos y nuevos cristales para su radio. Fue enviado no solo a repartir dinero y equipo, sino también a verificar que su agente jugara limpio. En 1941, Wolf Schmidt mencionó el Hotel Phoenix en un mensaje de radio, lo que alertó a los alemanes, pues era uno de sus lugares secretos de reunión. Querían comprobar si su agente simplemente había sido descuidado o si había dejado escapar algo más siniestro. El agente Tate tenía poco que temer. Richter fue un agente inútil. Tras lanzarse en paracaídas en Gran Bretaña, vagó por el campo unos días, sobreviviendo con chocolate y whisky porque enterró por error sus provisiones con el paracaídas. Pronto fue rearrestado y no era el tipo de persona que pudiera serle útil al Comité 20. Tuvo un destino sombrío junto a la horca. La noticia de la captura y ejecución de Richter fue enviada de regreso a los alemanes, y no enviaron a nadie más para verificar a su agente. Sin embargo, esto no significaba que el agente Tate viviera una existencia despreocupada. Al contrario, vivía con el temor constante de ser descubierto. Cualquiera en su círculo cercano podía traicionarlo. El agente Snow, también empleado por Doble Cruz, confesó ante los alemanes que estaba bajo control británico, lo que provocó temor de que Tate y otros fueran descubiertos. Sin embargo, Schmidt continuó con su trabajo, que para 1942 consistía principalmente en enviar informes y pronósticos del clima. Esta información era clave para los alemanes al planear operaciones aéreas y navales contra Gran Bretaña. La Abwehr se preocupó cada vez más por los informes de movimientos de planeadores aliados y sobre la alimentación y agricultura británicas. Su agente preguntó por los almacenes subterráneos de alimentos, y Schmidt respondió con información falsa sobre almacenes ficticios, el racionamiento británico y estadísticas de producción de alimentos. Esto puede parecer información banal, pero seguía siendo una parte importante del sistema más amplio de desinformación aliado. Schmidt desempeñó un papel modesto en la Operación Antorcha, la invasión aliada del norte de África francés el 8 de noviembre de 1942. Para reforzar el engaño de que los aliados atacarían Noruega y no el norte de África, Schmidt informó. Escuchó en una cena a dos oficiales navales hablando sobre recibir órdenes de último momento para equipar sus barcos con ropa de invierno y equipo para clima frío. En junio de 1943, la Abwehr presionaba a Schmidt para viajar y dar informes de reconocimiento. No podía hacer eso, siendo jornalero en la Inglaterra rural, así que el servicio de inteligencia militar, 5, le consiguió trabajo como fotógrafo en Watford. Esto le dio un descanso de la rutina de teclear en su telégrafo y la oportunidad de enviar información más variada a la Abwehr. Pero lamentablemente los mensajes alemanes para Tate de repente empezaron a disminuir, lo que llevó a nuevas preocupaciones de que su tapadera pudiera haber sido descubierta. Dejando estas preocupaciones de lado, Tate se mantuvo activo como agente ante la posibilidad de que pudiera ser útil en el futuro. Ya había transmitido desinformación para apoyar la Operación Cockade y el Plan Ironside, pero pronto participaría en el mayor engaño de todos, Operación Bodyguard. La Operación Bodyguard fue el plan general para ocultar los desembarcos en Normandía del día D. La contribución de Tate, aunque quizás no fue central, sí fue significativa. En enero de 1944, Tate logró una primicia notable al informar sobre la llegada de Eisenhower a Inglaterra con 48 horas de anticipación a su anuncio oficial, impresionando a sus superiores alemanes y reafirmando su confianza. Bodyguard buscaba mostrar los preparativos del día D como retrasados. Tate contribuyó difundiendo desinformación sobre retrasos en la producción de embarcaciones de invasión y la supuesta necesidad de reentrenar a las tropas, aunque estas narrativas se volvieron más difíciles de mantener a medida que se realizaban ensayos a gran escala en todo el Reino Unido. Cuando los alemanes pidieron informes sobre bombarderos cerca de Cambridge, Tate se negó alegando que era muy difícil y peligroso husmear en los aeródromos militares. Como fotógrafo en Watford, a 2 horas de distancia, su argumento fue aceptado y así evitó dar información a los alemanes sobre el poder aéreo aliado. En la preparación del día D, el agente Tate participó brevemente en la Operación Fortitude, una campaña para engañar a los alemanes y hacerles creer que Normandía era solo una distracción de la invasión principal en Paz de Calais. El papel de Tate, aunque menor al de agentes como Garbo o Brutus, aportó detalles clave que corroboraban la operación. Informó sobre ejercicios aéreos ficticios enfocados en Paz de Calais y proporcionó información de un supuesto empleado ferroviario en Ashford Junction, movimientos de FUSAG a los puertos de embarque.
FUSAG, o el primer grupo de ejército de los Estados Unidos, era el ejército ficticio encabezado por el general estadounidense George S. Patton, que en realidad no era más que un ejército fantasma de tanques inflables y aviones de madera falsos. Para Fortitude Norte, que tenía como objetivo Noruega, Tate informó sobre las consultas del embajador británico Victor Mallet en Londres. Apoyando la idea de que Suecia sería arrastrada a la guerra, Hitler, ya convencido de la importancia estratégica de Noruega, mantuvo 17 divisiones allí. Reforzado por estos engaños, incluso tras el día D, el agente Tate aún tenía un papel clave. Su enfoque cambió del engaño sobre la invasión a la inteligencia naval y las contramedidas contra las nuevas armas de Alemania. Él participó en la difusión de información falsa sobre las campañas de los cohetes V1 Doodlebug y V2. Un aspecto notable de esto fue el engaño deliberado sobre los puntos de impacto de los B-1. Él y otros, como el agente Zigzag, exageraron los impactos en el norte y oeste de Londres, lo que hizo que los alemanes redujeran el alcance del cohete y atacaran zonas menos pobladas del sur. Actuó igual cuando los nazis lanzaron los Poise-2 engañando a los alemanes sobre sus impactos. El resultado fue que gracias a agentes como Tate y Zigzag, se salvaron miles de vidas civiles en los últimos meses de la guerra en Europa. Quizás el engaño más significativo de Tate en las etapas finales de la guerra fueron los campos minados ficticios sobre los que informó. Desde finales de 1944, Tate informó a Alemania sobre grandes campos minados ficticios alrededor de Gran Bretaña, especialmente al sur de Irlanda, cerca de Fastnet Rock. Utilizando información de su fuente confiable en la Marina Británica, Mary, la información, como siempre, era una mezcla saludable de verdad y fabricación. De hecho, los aliados habían desplegado más de 10.000 minas Mark 17 durante el periodo de 1944 a 1945, pero no en la área específica mencionada por Tate, cuando el submarino alemán U-1006 fue hundido por una fragata canadiense al sureste de las Islas Feroe. El 16 de octubre de 1944, Tate informó falsamente al escuchar de un tripulante de un barco de combate británico que el submarino había sido destruido en su ficticio campo de minas al sur de Irlanda. Informó que 44 sobrevivientes habían sido capturados. Y aunque esto era cierto, Tate había inventado completamente la causa y la ubicación, atribuyendo el hundimiento a su campo de minas inexistente. Luego, en marzo de 1945, el U-260, otro submarino alemán, fue hundido por una mina real, justo fuera del área falsa reportada por Tate. Esto convenció a los alemanes de que la información de Tate era precisa. Como resultado, los submarinos alemanes fueron advertidos para evitar las zonas minadas reportadas por Tate, creando así un área segura para los convoyes aliados. Durante los meses finales de la guerra, esta fue la última hazaña del agente Tate, pero continuó usando su telégrafo hasta que la Alemania nazi colapsó el 2 de mayo de 1945, solo 5 días antes de su rendición incondicional. El agente Tate recibió su último mensaje de Alemania, agradeciéndole por su servicio y respondiendo a su pregunta sobre sus pertenencias. Después de la guerra, Wolf Schmidt, que se quedó en Hamburgo, adoptó formalmente el nombre de Harry Williamson y se instaló en una vida aparentemente normal en Watford. Nunca logró quitarse la sensación de ser vigilado, tal vez por los años viviendo una doble vida. Se volvió un hombre recluido, instalando cámaras y dispositivos de escucha por toda su casa y llevando consigo un número especial de teléfono del Servicio de Inteligencia Militar. 5 para llamar en caso de sentirse amenazado de alguna manera. En 1946, Harry se casó con Irene Renée Esther Maiden. El matrimonio fue infeliz desde el inicio, afectado por las leyes de secretos oficiales que obligaban a la pareja a guardar silencio sobre las actividades de Harry en la guerra. Continuó trabajando como fotógrafo para The Watford Observer, llegando a ser el fotógrafo principal del personal, y también trabajó como freelance para The Daily Mirror. Pero sus verdaderas pasiones estaban en pasatiempos como la cría de canarios, el billar, el fútbol y la música clásica. Aunque hizo todo por volver a las sombras, su pasado salió a la luz cuando un periodista alemán lo localizó a inicios de los años 60. Harry compartió a regañadientes fragmentos de su historia, incluyendo mostrar sus cruces de hierro de primera y segunda clase que su hermano había recuperado para él de Hamburgo después de la guerra. Más tarde, su participación en la protesta contra el impuesto de capitación de Margaret Thatcher en los años 90 lo llevó inadvertidamente al ojo público, y los periódicos lo apodaron espía nazi y la perla de Hitler. Finalmente, cuando la ley de secretos oficiales ya no me obligaba,
Harry le contó su historia al autor Nigel West, quien la publicó en su libro 7 espías que cambiaron el mundo en 1991. En ese momento, él ya estaba en el ocaso de su vida, enfrentando un diagnóstico de cáncer terminal. Harry Williamson murió el 19 de octubre de 1992 a los 80 años. Fue un agente doble en la guerra, cuyos engaños ayudaron a acortar el conflicto global, pero también era un hombre reservado, atormentado por su pasado. El agente Tate fue uno de los agentes dobles de mayor duración para los aliados. Envió más de 1000 mensajes en nombre de la inteligencia británica y mantuvo el engaño hasta el colapso final de la Alemania nazi. Un alto oficial de la Abwehr dijo una vez sobre su agente 3275 que es nuestra mejor perla. Si él es falso, entonces todo el collar es falso. Y de hecho, lo era.